Los mexicas fueron el último pueblo mesoamericano que condensó una rica y compleja tradición religiosa, política, social, científica, filosófica y artística, aprendida y desarrollada por los pueblos de Mesoamérica a lo largo de muchos siglos. Junto con los mayas, son una de las culturas más estudiadas de la historia mesoamericana, dado que se conservan fuentes documentales y arqueológicas, así como numerosos testimonios hechos en su mayoría de forma posterior por sobrevivientes de la conquista de México. La numerosa cantidad de estudios sobre los mexicas hechos por investigadores de todo el mundo hace difícil una síntesis o una visión general de esta cultura, por la especialización de los estudios y las numerosas polémicas que han permitido desechar conceptos y términos indígenas inadecuados apoyados en la lingüística, la antropología y la arqueología, los cuales durante muchos años fueron usados por estudiosos de los mexicas basados en interpretaciones modernas y en muchos casos eurocentristas. Múltiples documentos prehispánicos y cronistas de la época hablan de un lugar llamado Aztlán, de donde se origina el término azteca, palabra que significa los que vienen de Aztlán, pese a que hasta la fecha no se sabe su ubicación. Incluso no hay consenso sobre si en verdad llegó a existir en realidad. En Aztlán convergían diferentes culturas con características comunes, entre ellas el idioma, el náhuatl. A pesar de que suelen usarse como sinónimos, los aztecas y los mexicas no eran el mismo pueblo. Los primeros eran los habitantes de la mítica Aztlán. Los segundos, un grupo que se separó de ellos y siguió su propio camino. Se cree que una fracción del pueblo azteca escuchó el llamado del dios Huitzilopochtli, que les prometió una nueva tierra para vivir, además de darles el nombre de mexicas. Guiados por esta deidad, comenzaron entonces una larga peregrinación. Según el mito, Huitzilopochtli ordenó que fundaran la ciudad donde encontraran un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Siguiendo este designio, los mexicas deambularon por varios lugares, siempre en busca de la señal, hasta que finalmente encontraron el sitio señalado en un islote del lago de Texcoco. Es así como se fundaría la ciudad de Tenochtitlan, palabra que se cree puede significar lugar donde abundan los nopales o tunas sobre piedra. En algún momento, alrededor del año 1100, las ciudades-estado que se extendían por el centro de México comenzaron a competir entre sí por los recursos locales y el dominio regional. Cada estado tenía su propio gobernante o tlatoani que dirigía un consejo de nobles, pero estos pequeños centros urbanos, rodeados de tierras de cultivo, buscaron pronto expandir su riqueza e influencia, para lo cual, en el año 1400, se habían formado varios imperios pequeños en el Valle de México. Entre ellos, los dominantes eran Texcoco, capital de la región Acol-Huá, y Azcapotzalco, capital de los tepanecas. Estos dos imperios se enfrentaron frente a frente en el 1428 en la Guerra Tepaneca. Las fuerzas de Azcapotzalco fueron derrotadas por una alianza de Texcoco, Tenochtitlan y otras ciudades más pequeñas. Tras la victoria, se formó una triple alianza entre Texcoco, Tenochtitlan y una ciudad rebelde tepaneca llamada Tlacopan. Se inició una campaña de expansión territorial donde el botín de guerra, generalmente en forma de tributo de los conquistados, fue repartido entre estas tres grandes ciudades. Con el tiempo, Tenochtitlan llegó a dominar la Triple Alianza. Su gobernante se convirtió en el líder supremo, el Huey Tlatoani, y la ciudad se estableció como la capital de todo el imperio mexica. Tenochtitlan, la capital mexica, floreció de tal manera que la ciudad llegó a albergar alrededor de 200,000 habitantes a principios del siglo XVI, convirtiéndola en la ciudad más grande de la América precolombina. Sus habitantes se dividieron en diferentes estratos sociales. En la cima estaban los gobernantes locales, después los nobles, los plebeyos, los siervos y finalmente los esclavos. Los estratos parecen haber sido relativamente fijos,
pero hay evidencia de movimiento entre ellos, especialmente en las clases bajas. Tenochtitlan no solo fue la capital política y religiosa de la región, sino que también era un gran centro de comercio, con mercancías que entraban y salían, como oro, roca verde, turquesa, algodón, granos de cacao, tabaco, cerámica, herramientas, armas, alimentos y también esclavos. Cuando llegaron los invasores españoles, quedaron inmensamente impresionados por el esplendor de la ciudad y la magnífica arquitectura y obras de arte, especialmente de la pirámide del Templo Mayor y las enormes esculturas de piedra. Se cree que el 13 de agosto de 1521 aconteció la caída de la capital de la civilización mexica, llevada a cabo mediante la negociación entre las civilizaciones que se encontraban bajo el yugo mexica y el conquistador español Hernán Cortés. Así, habiendo tomado el control de todos los pueblos y ciudades en las orillas del lago, por solicitud de Hernán Cortés, bloquearon las salidas de la capital y cortaron el acueducto que llevaba agua potable a la misma. Además, mandaron una flota de 12 barcos con un cañón cada uno y miles de balsas indígenas que arrasaron con la flota mexica. Con ello, Cortés esperaba la rendición rápida de Tenochtitlan, pero al interior de esta se tomaron varias medidas, entre ellas, acabar a todo aquel que apoyara o negociara con los españoles. El pueblo mexica se atrincheró en la ciudad hasta que el combate se convirtió en una batalla campal. Al final, tras la caída de Tenochtitlan, muchos mexicas huyeron de la ciudad, ya que las fuerzas españolas continuaron los ataques incluso después de la rendición, masacrando a miles de habitantes. Para ayudarme a seguir creando contenido relacionado con la historia y la cultura, suscríbete, déjame un me gusta y comparte.